Y a partir de este momento le damos la bienvenida a Iván González, especialista en temas del universo. Él nos va a hablar sobre la referencia externa. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? Muy buenas noches a todos los oyentes. Hoy nos vamos a referir sobre la referencia externa. Un tema que es muy recurrente en todas las preguntas que me suelen acercar y que básicamente trata de trazarse sobre cómo nos posicionamos ante el mundo. Cuando iba a la casa de mi abuela, ella siempre escuchaba folclore y tango, básicamente. Y dentro de los artistas que ella escuchaba cuando iba a su casa y estaba con su radio AM, muchas veces he escuchado a Mercedes Sosa. Y Mercedes Sosa tiene un tema muy significativo donde este estribillo dice: gracias a la vida que me ha dado tanto. Cuando nosotros nos situamos en que la vida nos otorga algo, o nos quita algo, o nos suma o nos multiplica algo. Cuando nos referimos a que hay un supuesto creador, demiurgo, llámese Dios o Alá, o de los modos que uno se refiera, simplemente le estamos hablando a algo, le estamos hablando a alguien. Hay una entidad que se entiende bajo ese sistema de creencias, un sistema claramente creacionista, donde entendemos que hay que responderle a algo. Obviamente, como digo, bajo ese sistema. Desde mi parte, soy panteísta. El panteísmo tiene una distinción muy importante. No parte de considerar que hubo algo muy magno que creó un universo y que se le debería retribuir o solicitarle plegarias al mismo. El panteísmo es una palabra del griego que implica en su significado que pan, siendo todo, y Theos, siendo Dios, es todo parte de la misma unidad. ¿Qué se entiende que es todo parte de la misma unidad? Se entiende de que sea un animal, una cosa, un humano, no humano, un planeta, es todo parte de lo mismo. En otras emisiones hemos hablado de que el humano en su biología está compuesto por el 97% de los mismos elementos que las estrellas. O sea, que cuando el cuerpo biológico se desintegra, todos sus elementos forman parte de las estrellas, las nebulosas, este mismo planeta y tantos otros, tanto como el hidrógeno, el helio que tienen las estrellas, ¿sí? O sea, somos parte de esa denominada, como dicen los científicos, sopa primordial. Y de esa sopa primordial es que todo se expresa. O sea, todos somos parte de lo mismo y que, siendo nosotros humanos seres inteligentes, tenemos la capacidad de crear. Ahora, dentro de la capacidad de crear, también tenemos esa capacidad de crear el creer y de crear también lo que nosotros damos por evidente. Esto se conoce como el sistema de creencias y el sistema de evidencias. Si nos retrotraemos como si fuésemos un antropólogo en una suerte como de nave del tiempo, ¿sí? Como si fuésemos temponautas o crononautas, veremos que la humanidad, tras lo que es conocido como la era de hielo, ¿sí? Estamos hablando de un periodo aproximadamente de hace unos 12.000 años atrás, comenzó a generar lo que es conocido, estamos hablando de una etapa del Neolítico, ¿sí? Comenzó a
crear justamente diversos sistemas. Comenzó a crear economía a través de un sistema que es conocido como la agricultura, ni más ni menos. Comenzó a generar un sistema económico a partir de desplazamientos. Tenemos el ejemplo de la ruta de la seda, solo por citar uno entre tantos. Y así sí tenemos sistema de creencias que fueron empleados a modo de retribución para los templos, a modo de fortificar los lazos con otras culturas, y también tenemos otros ejemplos en donde justamente el conocimiento ancestral se fue mezclando con el sistema de creencias. O sea, el sistema de evidencias por muchos momentos se fue mezclando con el sistema de creencias. Y a su vez tenemos otros en varios lugares. Vemos lo que es conocido como el animismo. ¿Qué significa el animismo? El animismo es cuando el humano le fue dando denominaciones, fue deificando sus elementos circundantes. Estos son: al agua le puso el nombre de un dios, a la lluvia en sí misma, a ciertos efectos atmosféricos les colocaba nombres, a ciertos animales que eran recurrentes en el lugar le daba sus denominaciones, le llamaron animales de poder. Luego empezaron a sumar el mundo del diario con el mundo onírico y lo simbiotizaron, lo unificaron a lo transgeneracional, y allí le empezaron a llamar el abuelo que viene a dar un mensaje desde otros sitios, desde el mundo de los sueños. Tenemos el ejemplo de las tribus australianas, y así, etcétera, etcétera. Esto fue denominado animismo, esto de una manera inicial. Luego tenemos el otro ejemplo evolucionado, que es cuando hay un panteón de dioses donde externalizaron esa comunión que existía con la naturaleza. Y ese panteón de dioses, por ejemplo, lo vemos en el ejemplo de la mitología griega, lo vemos en el ejemplo de la mitología egipcia, donde ya se empieza a externalizar los aspectos espirituales y se posan y se proyectan en un afuera. Entonces empiezan a crearse una religación, por eso viene la palabra religare, que viene de la palabra religión, ¿sí? Una religación desde lo externo. Ya no viene por una comunidad, por una comunión, una común unión con lo interno y con lo que es el entorno de donde se vive, lo que se conoce como el modus vivendi, el modo de vida, sino que aquí se proyecta, y en esa proyección se crea todo este panteón de dioses que sostiene a través de lo político. Entonces empiezan a forjarse 4 pilares muy fuertes en lo que es la sociedad humana. Y esos 4 pilares han sido nombrados por diversas culturas y hasta establecieron profecías. Y estos son la política, la economía, la religión y la ciencia. Luego se ha pasado a otro estadio donde todo ese politeísmo, toda esa gran cantidad de dioses se lo unificó. Y así tenemos el ejemplo de las 3 religiones más poderosas del planeta. Y estas son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Todas parten de un dios externo. Obviamente estamos hablando de una religión monoteísta, ¿sí? Mono significa uno, ¿sí? Teísmo viene de theos, viene de Dios. O sea, que aquí nuevamente volvemos a ese concepto de un creador, de algo externo que está fuera del universo, en el cual se le rinde pleitesía, se le rinde culto, se le reza y se le pide del mismo modo que se le agradece, ¿sí? Como digo, en mi caso, soy panteísta, respeto a todas las personas que externalizan la espiritualidad,
¿sí? Yo considero que la espiritualidad está en lo interno y en lo externo. El puente interior conecta con lo externo y el puente externo conecta con lo interno. Cuando nosotros empezamos a hacer de nuestra vida un sistema de dependencias, consideramos que gracias a eso externo es que viene esto que es bonito, o gracias a esto externo que no estoy haciendo llega algo que nos denosta, es algo que nos perjudica. Y allí también empieza otro elemento importante. Empieza un elemento que se llama ética. La ética, que tiene su base en muchas de las escuelas de Grecia, empiezan a dividir y empiezan a considerar que el mundo hay actitudes que son buenas y hay actitudes que son malas. Eso se llama un pensamiento dualista. Y cuando empezamos a incluir el dualismo, que decía de lo bueno y lo malo, con la ética, ¿sí? Este dualismo ético, por un lado, con la religación de un Dios externo, es como que por momentos favorece a unos y como que si no cumplen este compendio de reglas, llega como una suerte como de castigo o algo que reprende a aquel que no está alineado a toda esa serie de preceptos, toda esa serie de reglas, ¿sí? Estamos hablando de estas tres poderosas y obviamente que actualmente existen unas 4.000 religiones que también se manejan de otras maneras. Incluso podemos estar situando a fraternidades y logias que, si bien tienen una serie de preceptos, no señalan tal vez de esa manera tan peyorativa, tan lasciva, hiriente, tan dañina como sí lo hacen otras, ¿no? Es como que la persona es un hereje, ¿no? Es como que hace un acto de rebeldía. La rebeldía no debería ser considerada como algo sumamente dañino, como decía. La rebeldía hecha en una cuestión de conciencia saludable nos puede generar nuevos hábitos, nos puede generar nuevos patrones. Y es que muchas veces lo encontramos en el transgeneracional. Los abuelos nos enseñaron de una manera, papá y mamá nos enseñaron de una manera, y qué tal si nosotros al revisar todo eso empezamos a generar algo nuevo, algo tal vez mejorado si vemos con ojos del pasado, y tal vez algo distinto. Si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que es un árbol, cada hoja en sí pertenece al mismo árbol, pero cada hoja es distinta. ¿Esto qué quiere decir? En esencia somos parte del mismo tronco, pero cada una de todas las hojas tienen algo distinto. Y eso algo distinto tienen la impronta de dejar la huella, como hemos hablado en capítulos anteriores. Entonces, cuando muchas personas dicen, ay, gracias a Dios que llegó esto, ay, por Dios esto, ay, ¿por qué no me pasó lo otro? Ay, debe ser porque Dios no me lo dio. Entonces, siempre estamos hablando como si hay un actor de algo externo que nos aprueba o no nos aprueba algo, ¿sí? Y además tenemos ese dualismo pitagórico que me refería antes. Y bueno, esto será bueno y esto será malo. Entonces muchas veces me consultan si las cosas son buenas o son malas. Si uno se sitúa desde un punto neutral para ver la situación, y si no sabe cómo hacerlo, le recomiendo a las personas que se sitúen de manera externalizada y me cuenten en tercera persona, o se cuenten a sí mismas en tercera persona todo lo que transcurrió. Esta persona hizo esto, esta persona hizo lo otro, de manera episódica y ordenada. Primero secuencial, primero pasó esto, segundo pasó esto otro, tercero pasó esto otro, y se van a dar cuenta que muchas veces estamos repitiendo patrones del transgeneracional por un lado, y por otro lado, en el ámbito de lo que es los sueños, se escenifica para poder redimir aquello que es recurrente hasta que nosotros logramos subsanar, remediar, logramos solucionar, logramos
un estado de salud mental que nos pueda permitir ir más allá, porque estamos diseñados, como hemos dicho anteriormente, para el movimiento. Ahora, si ese movimiento está sustentado por depender de algo que me aprueba o no me aprueba, siempre voy a estar en esa maquinaria de querer salir de algo y estoy dependiendo de eso otro. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que empezar a detectar justamente esos patrones y actitudes mentales. Por eso nos hemos referido en la transformación y el cambio que el paso 1, como lo dice la alquimia, es la disolución. Y la disolución tiene que ver con vaciarse, purgarse, no solamente de lo sólido y lo que me alimento, sino también desde la mente. ¿Por qué actúo de esa manera? ¿Y por qué puedo actuar de otra manera y nunca me lo cuestiono? ¿Por qué veo las cosas de una manera y no me coloco desde otro ángulo? ¿O no me transformo y cambio? Porque ya hemos visto que la transformación es interior, pero si yo me paro desde otro ángulo, ahí estoy cambiando. Entonces, no es solamente la transformación interior y un cambio de actitud, es la continuidad que le doy. Y cuando le doy toda esta continuidad, es que logro transformar, cambiar, detecto esos patrones y comienzo a ver que hubo cuestiones que venía repitiendo una y otra vez, no importa la edad, venía repitiendo una base psíquica, una conducta que cuando la voy detectando me voy amplificando y allí comienzo a liberarme de todo sistema de dependencias, sistema de creencias y también sistema de evidencias. Y aquí hago una distinción. El sistema de creencias es lo que creo. Puedo creer que un universo se hizo en 7 días, que tiene que ver con un número en realidad espiritual. Puedo considerar que creo en, creo en ciertas cosas y creo en ciertas otras cosas. Y el sistema de evidencias es distinto, porque el sistema de evidencias requiere de 2 elementos: testimonial y documental. Ejemplo, si pasa un episodio de un crimen en un lugar, voy a requerir lo que pasó en cuanto a los testigos oculares y también todo tipo de estudios que ocurrieron en esa escena, testimonial y documental. Exactamente lo mismo que se utiliza en el caso de la ufología. Alguien vio un objeto, alguien sintió, salió ladrido de perros, ¿sí? Y lo testimonial, lo documental, sería en el caso de hubo baja de tensión, hubo magnetismo, quedaron huellas, hubo algo que pudo documentarse, estar en documentos, en papeles que respaldan al relato de los testigos. Testigos que hasta pueden ser incluso, como decía, los animales, pero también tiene que ser avalado, ¿sí? Tiene que tener soporte, tienen que tener garantías de que hubo otros elementos que pueden ser documentales y probables, que se pueden probar. Entonces esto hace a el sistema de evidencias. Tanto sistema de creencias como de evidencias requieren una revisión, como hemos visto anteriormente. Lo seguiremos en otra emisión. Para redes sociales me ubican en la fanpage Contacto Interior-Iván González. Asimismo en Instagram Contacto Interior-Iván González. Realizo cartas natales y revoluciones solares astrológicas. Soy astrólogo y numerólogo. Me hacen también en el WhatsApp a través del 15 5661 7283 y mi correo electrónico es ivangcontactointerior@gmail.com.